Hola, buenas tardes. Como cada viernes comenzamos un programa más, en la que ya es vuestra radio amiga, Multicanal Radio. Espero que ya estéis preparando vuestra taza de té o café, cogiendo asientos relajados, escuchando un capítulo más de nuestra extensa, por desgracia, Crónica Negra, de la mano de esta servidora, Patricia Díaz, dando voz y vida a estos sucesos tan macabros que marcarán para siempre la vida de nuestros protagonistas de dichos sucesos. Damos comienzo a las sombras de la luz. Un laberinto amoroso que se convertiría en una de las series más vistas de la plataforma de Netflix, que se estrenó el 8 de septiembre del 2023, protagonizada por Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez. Seguro que ya saben de quién estoy hablando y de qué caso vamos a hablar. El cuerpo en llamas. Pero ahora vamos a relatar con exactitud el cruel suceso que nos mostrará las caras más crueles del ser humano. Intriga, pasión, rencor, traición y una alta dosis de sexo que liderará esta trama, esta encrucijada, este frío asesinato que minuciosamente se estaría planificando y organizando paso a paso durante tiempo para intentar no dejar ningún cabo suelto. El 4 de mayo del 2017, a las 6 de la tarde, mientras Joel, un tarraconense que practicaba una de sus grandes aficiones y pasiones, el ciclismo, haciendo una ruta como era costumbre para él, en esta ocasión por el pantano de Foix, cuando a lo lejos visualiza un vehículo calcinado. Algo que le llamaría muchísimo la atención, puesto que él asiduamente frecuentaba esa zona y la última vez dicho vehículo no estaba allí. Decide detener su ruta y acercarse. Y después de ojear el vehículo, llama al 112, avisando a los mozos de escuadra de lo que había encontrado en su trayecto, dando localización del vehículo, que era un Golf GTI, y de las circunstancias en las que dicho vehículo se encontraba. Cuando llega la policía al lugar, en principio no les sorprende para nada lo que ven, puesto que encontrar coches abandonados e incluso quemados es algo más habitual de lo que pensamos. En muchas ocasiones son coches robados que luego abandonan e incluso prenden fuego para no dejar ningún tipo de pistas. Con lo cual en principio no era nada preocupante, pero cuando comienzan a revisarlo, intentando buscar pistas en su interior, no hallan nada hasta llegar al maletero. En ese momento abren dicho maletero y ahí los agentes se quedan totalmente desconcertados ante tal imagen. Todo apuntaba que era un cuerpo y a pesar de estar calcinado, se podía percibir ser el de un hombre por su estructura.
Los restos fueron llevados al forense, el cual tuvo un trabajo de reconocimiento muy complicado, puesto que el coche había llegado a superar los 300 grados en el momento de su incendio. Pero encontró algo que sería la pieza clave de la identificación del cadáver, la pieza del puzzle que le llevaría a saber quién era ese cuerpo sin vida que estaba claro habían acabado con él inhumanamente. La pieza que les llevó a reconocer a la víctima fue unos tornillos de titanio numerados que sujetaban la columna y que estaba claro se colocaron en su momento en una operación de hernia discal. Estos tornillos le llevarían a reconocerlo por su historial médico. Del cuerpo calcinado, eso sería lo único que el fuego no consiguió destruir. También una de las pistas claves fue el bastidor del coche, que les llevaría a su dueño y a su domicilio. Y ahí, después de dichas investigaciones, se descubrió quién era la persona que habían encontrado en ese maletero. Él era Pedro Rodríguez. En las primeras horas se pudo averiguar muchos datos sobre él, que llevaron a comprender y esclarecer su asesinato. Se descubrió que su expediente laboral estaba manchado y suspendido de empleo y sueldo por una agresión en un control de carretera, una carretera muy complicada e inmensamente peligrosa. Él le dio el alto a un chico de 18 años que conducía temerosamente. El chico hizo caso omiso, siguiendo su conducción. Pedro cogió el coche patrulla y le siguió. Cuando el motorista paró, Pedro, cargado de rabia ante la omisión, le dio una paliza que quedaría grabada por las cámaras de seguridad que en esa zona había. Y fueron posteriormente decisivas a la hora del juicio. Este hombre tenía 38 años, era agente de tráfico de la Guardia Urbana. Esos tornillos le habían llevado al grupo de investigación a acercarse a la víctima y así, junto con el bastidor de dicho coche, les mostraría quién era el dueño de ese y dónde vivía, dónde estaba empadronado. En un primer momento se pusieron en contacto para contarle el triste suceso con Patricia, la ex de Pedro, y averiguar si sabía algo de lo ocurrido o si tenía alguna hipótesis. Ambos tenían un hijo en común, pero dicho bastidor, que fue clave a la hora de llevarles, pero dicho bastidor les llevó al domicilio de la víctima y allí estaba su pareja actual, con la que convivía, Rosa. Ellos se habían conocido en la unidad de motos de la Guardia Urbana, puesto que Rosa también era compañera. Con el tiempo comenzaron una relación, puesto que se enamoraron locamente en el verano del 2016 y en muy breve tiempo empezaron a vivir juntos. ¿Quién era ella?
quién era la actual pareja de Pedro. Se llamaba Rosa Peral. Para remontarnos un poquito a su pasado y saber de quién hablamos, podíamos comenzar remontándonos a su juventud. Ella había querido estudiar veterinaria, pero no había sacado la nota necesaria para dicha carrera. Mientras tanto, ella trabajaba en una discoteca de camarera, Music Palace Cornellà, y era una mujer tremendamente seductora, llamativa e incluso cautivadora. Se sabe que tenía su propia clientela, es decir, muchísimos de los asiduos a esa discoteca iban simplemente para verla a ella. Y allí, a través de una amiga, conocería a Rubén, que era el responsable de seguridad de dicha discoteca. Los dos comenzaron a barajar la idea de meterse en el cuerpo de policía, para así tener un porvenir y una estabilidad asegurada. No era algo vocacional, para nada, sino solo querían asegurar su futuro. Rubén no pasaría a la primera las pruebas de guardia urbano, algo que sí conseguiría Rosa, pero él no se detendría ante esto y se presentaría a las pruebas de mozos de escuadra. Esas sí las pasaría a la primera. Rosa, a los 23 años de edad, se casa con Rubén Carbo. Tienen 2 hijas y vivían en Vilanova. Era un matrimonio muy feliz y así lo veían y vivían todos los de su entorno. Nadie imaginaría que la infidelidad pudiera interrumpir en sus vidas de la mano de Rosa. Rubén se enteró de una forma muy traumática de dicha infidelidad, puesto que Rosa tuvo una aventura con el subinspector Óscar, del mismo cuerpo de policía. Y cuando Rosa quiso terminar con dicha relación, Óscar, el despechado subinspector, haría difundir unas imágenes sexuales muy explícitas de ambos, algo que, como es obvio, llevaría a Rosa a interponer una demanda contra este despechado subinspector. Sí que es cierto que al principio Rosa sintió vergüenza y le costó denunciar este suceso, pero con el tiempo y el apoyo de Pedro tomó fuerza y valentía y denunció a Óscar. El juicio se celebraría en 2017. Fue un juicio que llegó a nombrarse en diversos medios de comunicación, como La Vanguardia. Eso sí, siempre Rosa manteniendo el anonimato. Cabe decir que no fue la única infidelidad durante dicho matrimonio. Aquí aparece en escena Albert López, compañero de Rosa, con el que mantuvo también varios encuentros sexuales, pero que se habían distanciado durante un largo tiempo. Y aquí se pondría fin a ese matrimonio idílico, comenzando una batalla a fuego abierto en los juzgados por las custodias de las pequeñas. Y es ahí en 2016 cuando Rosa y Pedro se conocen, en una fiesta. Ella pierde la cabeza totalmente
totalmente por él, algo que también le ocurriría a Pedro, puesto que en ese momento él estaba casado y era padre de un bebé. Pero nada le importó, puesto que ya estaba bajo el embrujo de esa seductora mujer, a la que nada le importaba con tal de conseguir el objetivo que se propusiese. Comienzan a vivir un noviazgo y seguidamente, con mucha brevedad, una convivencia. Pues bien, volviendo al suceso ocurrido el 4 de mayo, y debido a tan nombrado bastidor del coche, que había hablado con tanta claridad, dan con el domicilio de la víctima y la policía se dirige a su casa. Ahí entra en escena ella, Rosa Peral, la pareja de Pedro, que sería la que abriría la puerta a la policía. Cuando se personaron en la vivienda familiar, situada en Vilanova, en la calle de Llorés, en Barcelona, a eso de las 11 de la noche. Ella, con toda tranquilidad, les dijo a los agentes que no sabían nada de Pedro, puesto que habían discutido y llevaba 2 días sin saber absolutamente nada de él. Les hizo saber que esto era algo muy normal en su relación, puesto que cuando discutían, él se alteraba mucho, se acaloraba, porque tenía un carácter bastante agresivo. Él se había ido del domicilio familiar, como en tantas ocasiones, y podía llegar a estar días sin saber nada de él. Con lo cual, por eso ella no le había extrañado en absoluto y no había denunciado dicha desaparición por ese motivo. Entonces la policía le comenta que se ha encontrado el coche calcinado de su pareja. Ella no muestra ni un ápice de preocupación. La policía le dice que tiene que acompañarles a comisaría para tomarle declaración y ella les dice que en ese momento es imposible, puesto que sus 2 hijas pequeñas de 6 y 4 años estaban durmiendo en la habitación de la planta de arriba. Pero que no hay ningún problema, que a la mañana siguiente, en cuanto deje a sus hijas en el colegio, ella misma se personará en comisaría para que puedan hacer su trabajo. La policía ve correcto esto que plantea Rosa, por el bienestar de las menores. Además, que nada más ver a Rosa, los agentes, ellos la reconocieron, puesto que no olvidemos el escándalo sexual ocurrido un tiempo antes con el subinspector, que como bien comentamos, había sido muy sonado y conocido por todo el cuerpo e incluso por diversos medios de comunicación. Y tanto Rosa como Pedro, el asesinado, eran bastante conocidos dentro del cuerpo de la policía de la Guardia Urbana. También cabe decir que dicha imagen era bastante explícita, en la que mantenía sexo oral, pero se obviaba la cara de la persona que estaba con Rosa. Simplemente se intuía que era el subinspector, puesto que se sabía que había mantenido una aventura con él. Y además, esa foto se había filtrado desde el móvil de Óscar.
A Rosa no solo se la conocía por ese hecho tan tordidamente sexual. Ella se había visto involucrada junto con un compañero, Albert López, en la muerte de José Antonio González. Ellos estaban haciendo el servicio esa tarde en Montjuïc. Estaba siendo un servicio muy tranquilo, hasta que Rosa se acerca a José Antonio González, un mantero, que en ese momento se encontraba allí intentando vender su mercancía. Rosa le da el alto y, sin saber el por qué, José Antonio se pone nervioso. Sin pensarlo, impetuosamente le clava una navaja a Rosa. Ella se desploma en el suelo. Albert, su compañero, se alerta y sale corriendo detrás de José Antonio, intentando en diversas ocasiones que se detenga su huida. Pero él hace caso omiso hasta que llegan a un mirador. José Antonio tropieza y se cae al vacío, 20 metros. Muere fulminantemente. Y aquí, como era de esperar, hubo dos versiones. Una, la que acabamos de comentar. José Antonio tropieza intentando escapar y cae al vacío. Y la otra versión es que Albert, muy enfadado por lo sucedido, por el apuñalamiento a su compañera, cuando llegan al precipicio empuja a José Antonio. Esto es algo que jamás se pudo demostrar, puesto que no se encontró ninguna anomalía en la versión dada por los agentes. Y volvemos nuevamente al punto en el que estábamos relatando cuando los mozos de escuadra habían ido al domicilio de la víctima y Rosa había explicado que no podía acompañarles. Como bien comentamos con anterioridad, ella misma les hizo saber que sin problema se personaría a la mañana siguiente, nada más dejar a sus pequeñas. Y así fue. Rosa se personó en la comisaría de los Mossos de Escuadra para que le tomasen declaración. Lo que más sorprendería a los agentes era la frialdad con la que había recibido la noticia del hallazgo de su pareja Pedro y de las circunstancias en la que lo habían encontrado. Ella simplemente, al enterarse, solo le salió decir: bueno, sin más. Ni una lágrima, ni una muestra de tristeza en su rostro, ni tan siquiera un ápice de importarle absolutamente nada la muerte de su pareja. Esto, como es obvio, descolocaría por completo a los agentes. Rosa daría diversas hipótesis, distintas versiones. Una de ellas, como bien dijimos antes, fue que habían tenido una discusión y que, por ello, él, como era costumbre, se había ido del hogar, con lo cual ella no le había dado importancia a que llevase días fuera de casa. También hizo referencia a que Pedro se juntaba, se relacionaba y tenía ciertas amistades un poco sospechosas. Algo que por supuesto se contrastó y demostró que era totalmente incierto. Otra cosa de las que dejaría caer Rosa y daría a entender es los problemas que estaba teniendo ella con su exmarido Rubén. Múltiples discusiones, diversos juicios,
faltas de respeto, todo por la lucha de sus hijas. Y ella hizo alusión a este tema, dejando ver que quizás Rubén hubiera sido el artífice del asesinato por venganza, puesto que Pedro y Rubén habían tenido múltiples y acaloradas disputas. Rosa aseguró que había un testigo que había visto a Pedro vivo, cuando era imposible, puesto que ya estaba muerto. Y ese testigo era el padre de la guardia urbana, Rosa, que de hecho testificó en el juicio argumentando esto. ¿Es cierto que en un principio usted dijo a la policía que la había visto? Que me pareció que la había visto. Porque... La investigación seguía su curso y iba avanzando muy rápidamente. Solo 2 días después de haber encontrado el cuerpo carbonizado de Pedro, les llega a comisaría de las compañías telefónicas los móviles que habían estado conectados a la vivienda en el cerco esa fatídica noche. Y ahí se descubre que comienzan a tirar del hilo de una trama amorosa que llegaría a ser máxima audiencia incluso en plataformas televisivas. Se encuentran con 3 teléfonos, el de Pedro, el de Rosa y un tercero que entra ahora en acción y es Albert. ¿Y qué lugar ocupaba Albert aquí? Todo apuntaba a que tenía una relación con Rosa. Era el nuevo amante de la guardia urbana, que si recordáis, ya antes habíamos comentado que Albert y Rosa habían tenido un affair cuando ella aún estaba casada con Rubén, incluso antes de conocer a Pedro. Pero en ese momento esa relación se había enfriado y distanciado, poniendo un punto y aparte. Puesto que así fue, ahí se comenzó a descubrir que Rosa y Albert mantenían una relación en secreto y todos los focos de la investigación se centrarían en ellos. La investigación, como es obvio, seguía su curso, pero Rosa sabía perfectamente que estaba siendo investigada y todas las miradas estaban apuntando hacia ella, e intenta dar un giro hacia todas las sospechas que la apuntaban con claridad. Se pone en contacto con una abogada el día 12 y le hace saber que tiene ciertas sospechas de que ha sido Albert. Él había asesinado a Pedro, posiblemente por celos. Y sin pensarlo 2 veces, llama por teléfono a los agentes que llevaban su caso, comunicándoles que tenía claros indicios de que había sido Albert el artífice del cruel asesinato. La policía le hace saber que tiene que presentarse en comisaría para poder tomarle declaración y quede constatado legalmente esa declaración. Y ahí, en ese instante, cuando ella llega a comisaría, sería detenida. Al mismo tiempo, también se procedería a la detención de Albert. Ahora nos situamos en el juicio de Rosa. Ella sigue intentando inculpar a Albert. Ella expresa que Pedro quería casarse. De hecho, le había regalado un anillo y eso era algo que Albert no soportaba, puesto que Rosa
confirma que mantenían relaciones, pero que no era para nada algo serio, solo eran encuentros esporádicos sexuales. Y teníamos muchísimos planes, o sea, a Albert le mataba el hecho de que yo me quisiera casar con Pedro, que Pedro me había comprado un anillo de compromiso y que quería casarme con Pedro y que quería tener hijos. Eso a él le mataba, porque yo con Albert nunca he tenido una relación estable. Con Albert he estado muchos años haciendo el tonto, teniendo relaciones sexuales y yéndonos a cenar, pero nunca le he incluido en mi entorno. No comprendían nada, puesto que no entendían cuál era el motivo del asesinato planificado por Rosa y Albert, ya que ella, el día del libro, una tradición muy típica en Barcelona, como ya sabemos, es regalar un libro y una rosa. En esta ocasión, Rosa le había escrito una dedicatoria preciosa a Pedro, en la cual le hacía saber que aunque aún no tuvieran un papel firmado, le amaba con toda la fuerza y que le quería como no había querido nunca jamás a nadie, y que deseaba tanto como él ese hijo que estaban buscando. También le escribió que la fuerza que tenían ellos dos juntos era la envidia del mundo entero. Esto era totalmente desconcertante, puesto que ¿cuál era el motivo del asesinato? ¿Por qué mantenía esa relación oculta con Albert? ¿Qué era lo que le llevaba a Rosa a actuar así? Pues la conclusión determinó que el único motivo que llevaba a Rosa a actuar así era simplemente que le resultaba imposible, incompatible ser fiel. Era una mujer que necesitaba, que estaba obsesionada con la necesidad de sentirse deseada. Eso le hacía sentir placer. En ese momento comenzaron una guerra de acusaciones entre Albert y Rosa, intentando inculparse uno al otro. Rosa siguió declarando y afirmando que López había matado a su novio simplemente por rabia, celos. Por el contrario, Albert afirmó durante el juicio que había sido Rosa después de haber sido agredida por Pedro, la víctima, y que él simplemente fue a ayudar a Rosa a deshacerse del cuerpo. La fiscalía les condenó a ambos por dicho asesinato. Se confirmó que habían minuciosamente organizado un plan, puesto que querían reanudar su relación, y Pedro sobraba en sus vidas. El juicio se celebraría a finales de marzo del 2020. Y tras muchas reflexiones quedó claro lo ocurrido esa fatídica noche. Rosa convivía con Pedro desde hacía más o menos unos 6 meses, pero eso no le impedía seguir teniendo una relación oculta con su compañero Albert. El problema llegaría cuando Pedro descubre dicha infidelidad. Comenzaron las discusiones, los problemas, las desconfianzas entre los convivientes. Y ahí, Rosa y Albert es cuando deciden llevar a cabo un plan para terminar con lo que les estaba causando tantos problemas. Esa noche de mayo
Exactamente el día 1, Albert y Rosa estaban manteniendo contacto a través del teléfono. Todo estaba planeado a la perfección. Ella se encargaría de mantenerlo carente de reflejos a Pedro, para que todo fuese mucho más fácil. Programaron 1 hora de la madrugada y lo que no quedó claro si solo fue uno de ellos o los dos conjuntamente que agredieron a Pedro hasta matarlo. Seguidamente le metieron en el automóvil dentro del maletero hasta llegar al pantano de Foix. Lo rociaron de gasolina y fue encontrado por el tarraconense que llamó al 112, comentando que había visto dicho coche calcinado. La sentencia fue 24 años de prisión para Albert y 25 años para Rosa, por alevosía y con el agravante de análoga relación de afectividad. También se les interpuso una indemnización a pagar a la familia de la víctima de 885.000 euros. Esta la tendría que abonar Rosa. También hay un dato que ayudó a esclarecer todo este triángulo, este laberinto de relaciones amorosas. Y fue cuando el padre de Rosa se vino abajo contando la verdad y confirmando que solo lo había dicho porque así se lo había pedido su hija. Finalmente, la exagente de la Guardia Urbana cumplirá la pena impuesta en la prisión de Max Enric y Albert, su examante, cumplirá condena en Quatre Camins, Barcelona. Lo poco que se sabe de esta adicta seductora en prisión es que mantiene desde hace un par de años una relación con un preso de la misma penitenciaría. También un dato que seguro a nuestros oyentes les llamará la atención es en el momento en el que Netflix decide hacer una serie sobre su caso, Rosa interpone una denuncia en contra de la productora para paralizar el estreno de esta serie, alegando que atentaba contra su derecho al honor. El juzgado de primera instancia número 54 rechazó dicha demanda. Se sabe que intentó paralizar el estreno en varias ocasiones, siendo desestimada la demanda. Y aquí terminamos por hoy nuestro relato, que nuevamente tengo que decir que me sorprende considerablemente lo retorcida que puede llegar a ser la mente humana, solo por el hecho de conseguir cualquiera de sus objetivos, sin incluso importar la vida humana. Y ahora, para terminar, me encantaría hacerlo con una frase que me gustaría les haga reflexionar un poquito y me dejen sus comentarios sobre esta frase y, por supuesto, sobre su opinión de este relato. La ambición es una de las peores creaciones de la mente, porque arrastra a su prima hermana, la codicia, y ésta les lleva a la destrucción. Y ahora, como cada semana, damos la bienvenida a nuestros tertulianos favoritos. Un padre alienado. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ha ido la semana, Fran? Bien, muy bien. Y, por supuesto, aquí tenemos a Rubén Espartano. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas, señorita Patri y don Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Está? Bien. ¿Cómo está yendo la semana?
Bueno, ya por lo menos ha dejado de llover un poco y ha salido el sol, que eso ya es una buena noticia de por sí. Y esperando a ver si Hacienda nos devuelve el dinero. Estamos todos igual, ¿verdad? Estamos Bueno, todos igual. y deciros que podéis encontrar a estos dos grandes luchadores de la batalla ideológica en Proyecto Parabellum. Bueno, me gustaría daros las gracias por escuchar este relato y vamos a dar, ¿vale?, nuestra versión de esta mujer tan carismática, vamos a decirlo así. Sí que me gustaría hacer un apunte y según esto que voy a comentar, hablar un poquito de esto. Según el experto en psicología criminal, que estuvo estudiándola un poco, dictaminó que, bueno, ciertas cosas que se había dicho sobre ella, ¿no? Rosa Peral era una psicópata narcisista inmensamente mentirosa, Por lo que sea, no se por podía lo que saber. sea, y con unos dotes de manipulación que utilizaba a través de sus virtudes físicas, pero que todo esto va muchísimo más allá de lo sexual. Es como que ella sabe percibir bien el perfil de la víctima y eso hace que pueda manipular perfectamente a terceros eh, para conseguir sus objetivos, ¿no? Es un perfil que es muy típico de las psicópatas a la hora de manipular, porque para ellas el arte de la manipulación es algo muy, muy normal, ¿no? Es su arte, es su don. Bueno, es algo típico del perfil narcisista, ¿cómo no? O sea, al principio, todo el que haya tenido una relación con una narcisista reconocerá a lo mejor, pero a tiempo pasado, lo que se llama el love bomb, el bombardeo de amor. Es como que estás viviendo en un cuento de hadas, en una película, tanto sexual como de pareja. O sea, todo es como encontrar esa princesa o ese príncipe azul de cuento de hadas, y nada más lejos de la realidad. Lo que está haciendo es soltando cuerda para buscar de dónde puede agarrar bien esa cuerda y luego empezar a tirar, a tirar, a tirar y poco a poco llevarte a su terreno sin que te des cuenta. Y cuando te quieres dar cuenta, si es que te das, víctima de algún narcisista, estás ya tan metido en un círculo tóxico y no sabes ni salir de él. Tienes una dependencia emocional de ese maltrato psicológico que no sabes ni salir. Ese es el perfil principal de los narcisistas. Empiezan con un love bomb, o sea, te lo dan todo y luego poco a poco te van quitando, muy poco a poco, muy poco a poco. Además que son especialistas en saber soltar y apretar hasta que te llevan a su terreno por completo. Rubén, dinos un Pues poquito. nada, que he vivido un poquito esa situación, gracias a Dios no llegué al punto de Sí. este pobre hombre. Pero curiosamente se parecen mucho los casos en unos entre otros, ¿no? Aunque cada Ujú. vez te sorprende más que la maldad humana no tiene límite, evidentemente, Eso pero es. es siempre un prototipo muy parecido, ¿no? Personas muy, sobre todo en este caso, como tratamos de mujeres, pues son mujeres narcisistas, suelen ser con buen físico, saben Ujú. manipular y con el sexo, que es una de las armas más antiguas de la humanidad, Sí, sí. pues, mm, pues hacen lo que ha explicado Fran perfectamente. Una manipuladora de este calibre, pues lo que hace es eso. Te da lo que quieres al principio, después te lo quita, te da, te quita, te Ujú. da, te quita, te va manipulando y ya después hace de ti una simple marioneta que si te dice cárgate a este o cárgate a esta, Sí. pues te utiliza. A mí lo que me hace gracia, por no decir, por no llorar, es que en el juicio, una vez en el juicio, se echaba la culpa mutuamente. Vamos a ver. Sí, sí, Si sí. están los audios, están los WhatsApp, están los de, están trincados, ya es absurdo, ¿no? Pero bueno, sí, Es cierto, ahí en el juicio comenzaron una batalla totalmente entre ellos, sí. sí, decían que había habido una porno venganza, Sí. que por celos, la una decía que el otro había matado al otro porque era su novio, el otro no. Vamos a ver, de verdad, ¿qué impulsa a una persona a no decirle, oye, mira, me he enamorado de otra persona,
¿Acabamos Eso la es. relación? ¿O es simplemente que me lo quiero quedar todo y no darte nada y te quito de en medio y creemos que la policía es tonta y que no se va a dar cuenta nadie de que falta esa persona? Mm. Pues De sí, todas es que... maneras, esta mujer, si os dais cuenta, no tenía prejuicio ninguno incluso en meter en el asunto, porque así lo hizo su padre. Sí, sí, sí. Hizo que su padre declarara a favor de ella y el hombre, la verdad, que rompió en pleno juicio y dijo que lo sentía, que no era cierto, o sea, se lo había pedido su hija, pero que no era así. Claro. O sea, ella no tenía límites, ¿no? No tenía ningún tipo de A ver, para límites. la personalidad narcisista, sufrimos a nivel nacional de esta figura del narcisista, somos meros peones. Nos utilizan, nos usan, nos tiran y si tienen que acabar con nosotros, pues simplemente, pues nada, pues nos hemos quitado un peón más. Total, tengo todavía unos cuantos, pues nada. Para el narcisista psicópata de este perfil, pues las personas son simples herramientas. Nada Sí, más. Algo que me viene así a la cabeza, por reseñarlo un poquito, siempre que oigo esto, oigo la palabra juzgado, se me levantan las orejas como un gato. ¡Hombre! Y he oído que, vamos, al principio del relato, como decías que con su primer marido, pues tuvo un litigio bastante duro por la custodia sí, de los sí. hijos, algo que, vamos, era totalmente previsible, lógicamente. Este caso que es bastante reciente, o sea, recientito, entre comillas, ya estaba en pleno funcionamiento la Ley Integral de Violencia de Género. Imagino que de ese juicio saldría bastante impune y bastante beneficiada. Todos sabemos lo que está pasando a día de hoy con la perspectiva de género y demás. Puede ser como tantas, que esa sensación de victoria, de impunidad, de grandilocuencia, le hiciese a tomar estas decisiones creyendo que podía dar un paso más allá, o uno no, o bastantes, como ha sido en este caso, o sea, se le fue de las manos, se fue de la raya, y acabar incluso eliminando a una persona y que no iba a pasar nada. Esa veces, estas leyes Y hacen que siendo pase agentes de esto. la ley. Ojo, Sí, Fran. sí, o sea, es que encima Y siendo los tres agentes de la ley. es Cuidado. curioso que quien más tiene que velar por el cumplimiento de la ley, en este caso, conciso, ha sido los que más la han pasado por encima, vamos. La han Sí, sí, sí. pisoteado directamente. Pues Sí. eso. No sé si conocéis el cómic famoso de Watchmen. Que decía... Vale, tenemos vigilantes. Eran superhéroes. Un tipo de superhéroe decía... Tenemos vigilantes. Pero ¿quién vigila a los vigilantes? Sí, sí, exacto. ¿Quién vigila al Entonces, que vigila? Claro. ¿quién vigila al vigilante? De hecho, hay una película. Y es curioso porque además se protagonizaron dentro de la Guardia Urbana escándalos ya, pues eso, de porno venganza. Vamos a ver, si ni siquiera estabas casada, era tu novio. Sí, Era tu novio al cual estabas engañando. Pues te separas de él. No, pues tuvo que acabar su vida poniendo seguramente al que era compañero y amante. Y nada, pues simplemente pues lo quitamos de en medio, lo quemamos, lo tiramos a un pantano y Santas Pascuas y no se va a enterar nadie. Porque sí, sí, somos muy listos y porque somos policías. Punto. exacto. De todas maneras, aquí hay un dato que, bueno, después pudiéramos decir, mirar muy dentro, ¿no? De la forma de actuar de ella, realmente lo que le movía a ella era la necesidad de Correcto. sentirse deseada, nada más. O sea, ella no se movía por impulsos bueno, sexuales, sí, por supuesto, pero me refiero, sobre todo lo que a ella le subía, le excitaba, le gustaba, era el poder de seducción. Necesitaba sentirse totalmente deseada, no seducida, deseada. Hmm. Eso era lo que ella más necesitaba. Sí, bueno, No en sé cierto si era por una modo falta de autoestima, tiene cierto paralelismo con el caso anterior que pusiste, de maje, de sí. Maje, que realmente necesitaba ese sentimiento de adulación constante y de Eso es. sentirse el centro de atención o de los hombres
o de un hombre en concreto o de varios hombres a la vez, ¿no? Recordemos que Maje, cuando la fueron a detener, coqueteó con el propio policía que la fue a detener. O sea, Bueno, hay sí, algo en sí. común entre ellas, entre las dos, entre Rosa y Maje. Sí, que Que, eran promiscuas, por decirlo de alguna bueno, no, forma. eso aparte. Sí, que era de moral distraída. Sí. Sino que llega nada más estar en prisión, o sea, al poco tiempo de estar en prisión, ya mantienen relación. De hecho, esta chica, Rosa, tiene una relación con un preso en la prisión donde está. O Bueno, es sea que al que, final, al cabo, este tipo de mujeres tampoco sabe estar sola. Siempre tiene que tener alguien que le esté. Tiene que tener un proveedor. De alguna forma, un exactamente. proveedor de lo que sea. De sexo, de cariño, de Sí, dinero, sí, de lo que sea. de que esté, de alguien que esté detrás de ella. Un proveedor, pero no deja de ser un proveedor. De otra Sí, sí, cosa, sí. no tiene que ser porque un proveedor de dinero. Bueno, pues chicos, me hubiera encantado tener más tiempo, pero como se ha alargado bastante este caso, debido a que es, bueno, pues es muy interesante, hay mucho de dónde sacar. Y nada, daros las gracias por escuchar un relato más. Gracias por darnos un poquito de vuestro tiempo. Ya sabéis que podéis encontrarnos en iVoox, Spotify, YouTube, Multicanal Radio. Gracias a esta vuestra radio amiga de Multicanal Radio. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.